Who's our special guest today? It's Hootie. Hootie Hoo Holloway. Hi, friend. Just, sitting in the back, cruising over to my place, and you're doing an excellent job. And I just want to say happy birthday. You look like a new woman, and I'm sure you feel like one too. And the beach was a... Hola amigos, ¿qué tal con eso? Bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Fiorella por si no me conocen. Amigos, el día de hoy tenemos público. Mi hermanita me está acompañando, así que es la primera vez que grabo con alguien presente aquí. Como se podrán dar cuenta, me encuentro en otro lugar. Esta es la casa de mi abuelita. Intenté improvisar un poco el lugar para poder grabar. Y pues nada amigos, el día de hoy les traigo un caso que me ha dejado bastante impactada desde que lo conocí. Ha sido un caso muy sonado en mi país hace ya bastantes años. Yo lo escuché cuando era bastante pequeña y desde que lo escuché a mí se me quedó muy grabado en la mente. Pero incluso antes de que este caso tuviera repercusión en mi país, este caso ya tenía una historia detrás desde hace bastantes años. Fue un misterio sin resolver durante muchísimos años, pero desde hace unos pocos años pues ya se supo la verdad de lo que sucedió. Quizá ya lo hayan escuchado antes, pero aquí yo les traigo nuevas actualizaciones. Y pues nada amigos, para no alargarme más, vamos a conocer el caso de Natalee Holloway. El caso de Natalee Holloway. Natalee Ann Holloway nace en 1986 en la ciudad de Clinton, en el estado de Mississippi, Estados Unidos. Natalee era la mayor de dos hijos del matrimonio de sus padres y cuando sus padres se divorcian, ella pasa a vivir junto a su mamá y a su hermano. Posteriormente, con el tiempo, su mamá conoce a un hombre de negocios en Alabama y se casa con él. Así que Natalee y su familia terminan mudándose hacia Alabama, donde asistía a la escuela secundaria Mountain Brook. Se cuenta que Natalee era una estudiante bastante destacada, era como muy aplicada a los estudios. Ella participaba en diferentes actividades de su escuela, incluso llegó a formar parte del grupo de baile de su escuela y así entre otras actividades. Y también llegó a formar parte de la Sociedad Nacional de Honor. Esta es una organización que reconoce la excelencia académica pues de las personas y Natalee formaba parte de esta sociedad. Para ese entonces, cuando todo ocurre, Natalee tenía 19 años y acababa de terminar la secundaria. Su familia cuenta que ella tenía planes de estudiar medicina en la Universidad de Alabama, en donde ella había conseguido una beca completa gracias a su excelencia académica. Natalee se gradúa de la secundaria en el año 2005 y por este motivo su promoción organiza un viaje, como un viaje de promoción hacia el país de Aruba en el Caribe. Iban a ser días de disfrute, amigos, como cuando uno viaja, ¿no?, con sus amigos finalizando el colegio. El 24 de mayo del 2005, Natalee y sus 124 compañeros viajan hacia Aruba. Entre ellos también estaban 7 cuidadores, que eran padres y también profesores. Amigos, se cuenta que en este viaje pues hubo bastante desenfreno. Imagínense adolescentes en un viaje de promoción en un país caribeño. Bebían bastante, frecuentaban clubes nocturnos e incluso también tenían fiestas salvajes en su habitación de hotel. Es más, por este motivo, el hotel donde ellos estaban hospedando, que era el Holiday Inn, les habían dicho que al año siguiente ya no los iban a recibir pues por este mal comportamiento que estaban teniendo. Es que el plan no era que los cuidadores estuvieran detrás de ellos todo el tiempo, sino más bien después de que ellos se divirtieran, asegurarse de que, bueno, todos estuvieran bien. Simplemente no era que iban a estar detrás de ellos todo el tiempo. Se sabe que Natalee durante todos estos días estuvo bebiendo bastante. Se cuenta que ella empezaba a beber desde muy temprano en la mañana hasta la noche y que incluso a veces no llegaba a los desayunos grupales del día siguiente, pues por la resaca y todo esto. Y amigos, así llega el día 30 de mayo del 2005. Ese día todo el grupo iba a regresar nuevamente hacia Alabama. Las vacaciones ya habían terminado, pero Natalee no se presenta al vuelo de regreso y los cuidadores y sus amigos, sus compañeros empiezan a buscarla.
pero Natalie no aparecía, no estaba por ningún lado. Después de buscarla por un buen rato y al no encontrarla, sus padres fueron notificados de su desaparición y ellos viajan hacia Aruba en un jet privado. Es así como se inicia la búsqueda de Natalie. Rápidamente la policía local, voluntarios, residentes e incluso el FBI comenzaron a buscarla por toda la isla, recorrieron las playas, zonas de buceo, peinaron bosques e incluso caminos solitarios. Se hizo una búsqueda tanto desde el aire como desde el mar en barcos, recorrieron toda la costa de Aruba. Fue toda una búsqueda masiva, pero amigos, a pesar de todo el esfuerzo, no había ningún solo rastro de Natalie. Lo único que contaron sus compañeros es haberla visto ese mismo día, el 30 de mayo, pero en la madrugada, el mismo día del vuelo, saliendo del club nocturno Carlos and Charles, acompañada de 3 hombres, quienes inicialmente pasarían a ser los principales sospechosos de su desaparición. Uno de ellos era el estudiante holandés de 17 años llamada Joran van der Sloot, quien asistía a la Escuela Internacional de Aruba, es decir, residía en Aruba junto a sus amigos surimaneses, los hermanos Deepak y Satish Kalpoe, de 21 y 18 años respectivamente. Y amigos, cuando estos 3 tipos fueron interrogados, empezaron a dar versiones contradictorias de esa noche. Van der Sloot dijo que no conocía a Natalie Holloway, pero los hermanos Kalpoe dijeron que sí, que estuvieron con ella esa noche después del club nocturno, que la llevaron en su auto hacia el faro de California, ya que ella quería ver a los tiburones, pero que luego la habían dejado en su hotel a eso de las 2 de la mañana. Luego Van der Sloot cambió su versión y dijo que sí había estado con ella, pero que en algún momento cuando estaban en el auto, pues ella se había caído del auto y él, al ofrecerle su ayuda, ella no quiso, y que fue un hombre moreno que se acercó a ella y ambos se fueron. Pero amigos, al no haber pruebas de que ellos estuvieran implicados en su desaparición, pues no se les podía detener. Lo que hizo la policía fue seguir investigando, intentaron revisar las cámaras de seguridad del hotel, pero pues al final no se obtuvo nada. Y amigos, la desaparición de Natalie Holloway empezó a cobrar gran relevancia en las noticias de Estados Unidos y en Aruba. Y amigos, al comienzo se tuvieron al menos unos 10 sospechosos, entre ellos estaban unos guardias de seguridad de un hotel cercano. Estos guardias de seguridad tenían la fama de llevarse a chicas, como chicas extranjeras que conocían, se divertían con ellas y se las llevaban, pero amigos, al no haber prueba contra ellos, pues igual terminaron liberándolos. Aunque amigos, los principales sospechosos siempre seguían siendo Joran van der Sloot y los hermanos Kalpoe. Es más, el día 9 de junio, unos pocos días después de la desaparición de Natalie, ellos fueron finalmente detenidos e interrogados mucho más a fondo, investigados mucho más a fondo. Y amigos, durante todo este periodo de investigación, ellos cambiaban su versión constantemente. En algún punto los hermanos Kalpoe dijeron que habían dejado a Joran van der Sloot junto a Natalie Holloway en la playa cerca a unas chozas de pescadores y que bueno, ellos se habían ido. Joran van der Sloot afirma que sí, que se habían quedado juntos en la playa, pero que él no le había hecho nada a Natalie. Y después de casi un mes, el 4 de julio, los hermanos Kalpoe, al no haber más pruebas, pues fueron liberados. Pero Joran van der Sloot quedó detenido unos 2 meses más. Y durante mucho tiempo se buscó exhaustivamente a Natalie en estanques, vertederos de la ciudad e incluso se usaron perros para rastrear cadáveres. La familia de Natalie también ofreció una recompensa que llegó hasta el $1.000.000 por cualquier información que condujese hacia ella. Pero amigos, todas estas medidas fueron infructuosas. En realidad nunca se supo nada de Natalie. Y finalmente, unos meses después, en el 13 de septiembre, Joran van der Sloot es puesto en libertad por la falta de pruebas. Y al año siguiente, en el 2006, él llega a dar una entrevista en Estados Unidos en donde él cuenta su versión de los hechos. Y amigos, aquí les dejo una parte de esta entrevista. How come if that was your intention and Well, I mean, when it actually at the point that it did get down to that, I didn't have a condom with me, and I've heard people say, "Oh, that's strange. Oh, that makes absolutely no sense. Any 18-year-old or 17-year-old then when he doesn't have a condom will have sex anyway." And I mean, that's the truth. Though I didn't have a condom with me, and that's why I didn't have sex with her, because I won't have sex with a girl without a condom. I mean, I've never done that before, and I'm never going to do that either. I had to go to school the next day. I was close to my exams, to do my final exams.
And, you know, my bus was picking me up at 6:40 a.m. I mean, I had to go home. I didn't want my dad to go into my room and see I'm not there or anything like that. So, I mean, I had to go home. So, yeah, at one point I told her, you know, listen, it's time to go back to your hotel. And she was just like, no, let's stay here. Let's look at the stars. She was just saying, you know, well, stay with me the whole night. Tomorrow I have to go back anyway, and, you know. Vandersloot contó que esa noche, estando en la playa, Natalie quiso tener intimidad con él, pero que él, al no tener preservativos, pues al final no lo hizo, y que Natalie quiso quedarse con él un rato más mirando las estrellas, pero que él al día siguiente tenía que ir a la escuela. Y es así como su amigo Satish Kalpoe lo viene a recoger a la playa a eso de las 3 de la mañana, y que, bueno, él se retira sin despedirse de Natalie y que se sentía un tanto avergonzado por el hecho de haberla dejado sola sin avisarle. Pero amigos, aquí entran las contradicciones. Satish Kalpoe, su amigo, cuenta que ese día sí los dejó en la playa, pero que él después de eso se fue a dormir y que nunca más los volvió a ver. Y amigos, para este punto la policía de Aruba ya había gastado bastante de su presupuesto, era un total de 3 millones invertidos en la búsqueda de Natalie. Y durante los siguientes años, estos 3 tipos eran detenidos y liberados constantemente por falta de pruebas. Y también amigos, durante los años siguientes salían distintas versiones dadas por Vandersloot, como en una ocasión que él le contó a un amigo que estando en la playa con Natalie, a ella le había dado convulsiones y que él había llamado a un amigo para que se deshiciera del cuerpo. Y en otra ocasión, él confesó que había entregado a Natalie a una red de trata de mujeres y que se le habían llevado hacia Venezuela. Pero amigos, al final él se retractaba de todo esto dicho y que cuando las había dicho simplemente estaba bajo la influencia de estupefacientes. Y así el misterio de Natalie Holloway seguía vigente, amigos. No se sabía absolutamente nada del paradero de ella. Pero amigos, este caso da un giro de 180 grados. Exactamente 5 años después, el nombre de Joran Vandersloot vuelve a sonar en los titulares y esta vez por el asesinato de Stephanie Tatiana Flores Ramírez, una mujer peruana que residía en Lima, Perú. Stephanie Flores era una chica de 21 años que estudiaba la carrera de economía y era la hija de un reconocido empresario y ex candidato presidencial. Stephanie Flores había conocido a Joran Vandersloot el día 30 de mayo del año 2010 en el casino Atlantic City en el distrito de Miraflores. Se cuenta que ellos estuvieron jugando póker esa noche y que unas horas después ellos se dirigieron a la habitación de hotel donde se hospedaba Joran Vandersloot. A la mañana siguiente se ve a Joran Vandersloot dejando el hotel con sus equipajes en mano y él se había llevado las llaves de la habitación y había dejado el televisor encendido a fuerte volumen. Y 3 días después, el 3 de junio, los empleados del hotel encuentran el cuerpo de Stephanie Flores dentro de la habitación y se dan cuenta que esta habitación estaba a nombre de Joran Vandersloot y lo notifican a las autoridades. Pero amigos, para este punto, Joran Vandersloot ya había dejado el Perú, se encontraba en Chile tratando de huir, pero las autoridades peruanas exigen su extradición y cuando él llega, pues confiesa el crimen a cambio de una pena mucho más baja, porque amigos, en este caso ya no habían dudas de que se trataba de él. Lo que él cuenta en su confesión es que ese día, cuando llegaron a su habitación, ellos se pusieron a jugar póker online en su computadora y que en algún momento él había salido a la calle a comprar unas bebidas de café y que cuando él regresa encuentra a Stephanie revisando su computadora. Ella había encontrado información sobre el caso de Natalie Holloway que lo involucraba, entonces él, en un arranque de furia, empieza a discutir con ella. Ella lo encara y lo golpea. Ella intenta huir, pero él la sujeta del cuello fuertemente y con una raqueta la golpea repetidamente en la cabeza, rompiéndole el cuello y finalmente. Joran Vandersloot también cuenta que durante toda esta pelea que se dio, él estaba bajo los efectos de estupefacientes y que también terminó robándole dinero de las tarjetas. La autopsia reveló que ellos en ningún momento tuvieron intimidad. Y amigos, después de una larga investigación durante 2 años, es en el 2012 que se declara a Joran Vandersloot culpable de
homicidio y robo y es sentenciado a 28 años de prisión más una reparación civil de 250,000 soles hacia la familia de Stephanie. Esta noticia llega a sonar en Estados Unidos, ya que el caso de Natalee Holloway aún seguía sin resolverse. Y es así, amigos, como él empieza a cumplir su condena en el penal de Piedras Gordas en Lima, pero unos años después, en el año 2023, Estados Unidos solicita su extradición hacia la Corte de Alabama por fraude y extorsión. Sucede que en el año 2010, Joran van der Sloot había pedido una gran cantidad de dinero, $250,000, a la mamá de Natalee Holloway a cambio de información sobre dónde se encontraba el cuerpo de su hija y las circunstancias en las que ella había muerto. Pero al final, amigos, se comprobó que esta información dada por Joran van der Sloot había sido falsa y pues es así como él es acusado de extorsión y fraude. Él se declara culpable ante el Tribunal de Estados Unidos y por fin, después de muchísimos años, él confiesa el asesinato de Natalee Holloway. Plus, she asked to go back to her hotel, but I was just trying to get dropped off a little bit further away from her hotel, so we could walk back to her hotel, and I might still get a chance to be with her. These leave. They leave. They go back to their home. I assume they go back to their home. They get in their car and they leave. I'm actually with Natalie walking along the beach. I find a space before we get to the Marriott Hotel, where I lay her down. We lay down together in the sand, and we start kissing each other. And I start feeling her up again, and she tells me no. She tells me she doesn't want me to feel her up. I insist. I keep feeling her up either way, and she knees me. She ends up kneeing me in the crotch. When she knees me in the crotch, I get up on the beach and I kick her extremely hard in the face. Yeah, she's laying down unconscious, possibly even dead, but definitely unconscious. And I see right next to her there's a huge cinder block laying on the beach. I take this and I smash her head in with it completely. Her face basically, collapses in. Even though it's dark, I can see her face is collapsed in. Afterwards, I don't exactly know what. I'm scared. I don't know what to do, and I decide to take her and to put her into the ocean. En este extracto, él básicamente cuenta haber acabado con la vida de Natalee en la playa esa noche con un bloque de cemento que la golpeó repetidamente en la cabeza y que luego arrojó su cuerpo al mar, ya que Natalee se había negado a tener intimidad con él. Y amigos, es así como por fin, después de 18 años, la familia de Natalee, sobre todo su mamá, obtuvieron respuestas después de tantos años. Today, I can tell you with certainty that after 18 years, Natalie's case is solved. As far as I'm concerned, it's over. Joran van der Sloot is no longer the suspect in my daughter's murder. He is the killer. It's hard to hear what he did, but it is very victorious to finally be at the end of the nightmare. Y amigos, tras haber confesado este crimen, él es sentenciado a 20 años de prisión por la Corte de Alabama, pero ya que él cumple una sentencia también en Perú, estas condenas ambas se van a ejecutar al mismo tiempo. También a esto se le suma una condena de 18 años más por de drogas hacia su prisión en el año 2021, aunque la ley peruana no permite penas de más de 35 años, entonces se estima que él va a salir en libertad en el año 2045. Y amigos, él ha pasado por unos cuantos penales aquí en el Perú. Actualmente él se encuentra cumpliendo su condena en el penal de máxima seguridad de Chayapalca en la Sierra del Perú.
Este penal se encuentra a más de 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Es decir, amigos, en este penal hace muchísimo frío. Es un penal que funciona en condiciones extremas, amigos. La temperatura ahí llega a los menos 10 grados centígrados y las condiciones de sanidad son muy duras, amigos. Es un penal realmente muy feo. Yo ya me voy 17 años preso y me faltan por lo menos 17 años más preso. Bueno, no hay mucho como se puede hacer acá, pero yo me dedico a ejercicio, lectura, leo la Biblia. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Yo en 17 años nunca he tenido la oportunidad de pedir perdón por lo que he hecho, la oportunidad de conversar y explicar tal vez por qué sucedió lo que sucedió. Me gustaría bastante poder hacer eso, y si ustedes no quieren eso, yo completamente entiendo eso también. Y en cuanto a la vida personal de Göran van der Sloot, él se casa en el año 2014 con Lady Figueroa y llegan a tener una hija, aunque en el año 2023 ambos se divorcian. Y se sabe, amigos, que él cada cierto tiempo entabla nuevas relaciones con mujeres. Lo primero que vi eran que tenía lindas ojos, la verdad. Göran me preguntaba cuál era mi color favorito, qué música escuchaba. Me ha ayudado muchísimo a quererme yo misma. Llegué a tener intimidad con él. Yo un día, por casualidad, busqué su nombre por internet. Y le decía, ¿yo qué? ¿Cómo es posible? Göran no es así. O sea, le preguntaba y me lo evadía. Amigos, escuchar hablar a estas mujeres para mí es una confirmación del gran poder de manipulación que puede tener Göran sobre las personas, sobre todo sobre las mujeres. Y lo último que se supo hace unos pocos meses, en diciembre, fue que el día 13 de diciembre del año 2025, Göran van der Sloot intentó suicidarse en su celda con un pedazo de colcha, se ató en el cuello. Los guardias de seguridad intervinieron rápidamente. Y amigos, se han hecho diferentes evaluaciones psicológicas a Göran van der Sloot. Se afirma que él tendría tendencias impulsivas, rasgos psicopáticos, trastorno de personalidad y tendencias manipuladoras, lo cual explica el asesinato de estas mujeres, amigos. Él entraba en una ira extrema cuando ocurrieron los hechos, y también el hecho de haber conseguido una mujer aún estando en un penal, para mí es un claro ejemplo de cómo él puede ejercer su poder de manipulación. Y se sabe, amigos, que él estaba muy consciente de sus actos y muy consciente de la realidad. Él sabía lo que hacía cuando hizo lo que hizo. Él no presentaba psicosis o algún tipo de enfermedad mental. Y amigos, con este video quiero decirles que tengan mucho cuidado cada vez que viajan a uno de estos países exóticos. Este no es el primer caso. Sé que hay muchas historias de este tipo de mujeres extranjeras asesinadas a manos de hombres en estos países, así que amigos, tengan mucho cuidado. Tomen decisiones sensatas si van a viajar, no se vayan con cualquier persona, siempre tomen precauciones para que un viaje que se supone es de diversión, de disfrute, no se convierta en una tragedia para ustedes y sus familias. Amigos, yo los quiero muchísimo, tengan muchísimo cuidado, en serio. El caso de Natalee Holloway a mí me llena de muchísima tristeza, pero dentro de todo lo malo, bueno, al final la familia de Natalee obtuvo las respuestas que estaban buscando. Y también es increíble, amigos, la coincidencia de fechas. Ambas murieron el 30 de mayo con tan solo una diferencia de 5 años. Y bueno, amigos, esto es todo para el día de hoy. Este es el caso que yo les quería contar. Es un caso, como les digo, que yo escuché ya hace muchísimos años, desde que soy adolescente. Pero pues nada, amigos, espero lo hayan disfrutado. Y amigos, no se olviden de dejar su like, de compartir este video con sus amigos, comentar y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando yo saco un video. Y lo más importante, amigos, suscribirse a este canal. Sé que muchas de las personas que miran mi canal no están suscritos. Amigas, suscríbanse porque van a ver muchísimas historias como estas. Muchísimas gracias por todo, gracias por acompañarme, por mirarme, por escucharme. Ya nos estamos viendo en un siguiente video. Chao.